vimos acerca de ese peligro y últimamente junto con Cevita estuvimos viendo ideología de género y aprendimos cómo la sociedad habla de deconstruir, deconstruir, volver a construir conceptos en base a lo que cada uno espera o quiere o siente que es. Hablamos de la ideología de género como aquello que uno puede elegir qué sexualidad o qué sexo o qué género, porque el género es una palabra que se reutiliza o que tiene un nuevo significado, ¿sí? Uno puede elegir ser lo que desea ser. Y hay que deconstruir todo lo que las bases sociales durante muchos años construyeron. Volver a redefinir muchas cosas, la relación hombre-mujer, las relaciones de poder, qué es ser un hombre, qué es, en qué se define la sexualidad y todo eso lo hemos visto. Bien, una brecha no es una muralla que se cae, una brecha es una zona de debilidad, es un hueco donde se puede filtrar el enemigo. Y cada uno de nosotros está siendo llamado por Dios a identificar esos problemas, no solamente en la iglesia, que obviamente es así, sino también en nuestra familia, ¿sí? Porque hoy vamos a seguir con el tema de un poquito de ideología de género, pero que la ideología de género, para poder difundirse y para poder llegar a todos lados, utiliza una herramienta fundamental que es la educación sexual integral. Pero bueno, recordamos algo de ideología de género, ¿sí? No tiene sustento científico, bien lo decía Cevita, es anticientífica, aunque nos quieran hacer creer que es científico, que una persona elige su sexualidad, ¿sí? Que el concepto hombre o mujer no puede ser determinado por el sexo, sino por cada uno tiene que elegirlo. Lo biológico no es determinante para la identidad de género, que lo masculino y femenino es producto de la sociedad. Que vos seas un varón es porque cuando naciste te vistieron de celeste y te dieron una pelota para jugar y te llamaron Juancito, ¿verdad? Entonces, por eso sos varón. Pero eso hay que deconstruirlo, hay que volver a pensarlo. Al sexo biológico hay que agregarle una construcción social e histórica que es el género. ¿Y por qué se utiliza la palabra género en vez de sexo? Porque sexo está relacionado con lo biológico. En cambio, género da una idea de libertad. Podemos hablar de cualquier cosa, entonces hablamos de género. Permite mucha imaginación. Es un producto cultural y del pensamiento humano, una construcción social que crea la verdadera naturaleza de cada individuo. Bien, vamos a ver que esta ideología de género, ¿sí?, se difunde en nuestros niños y en nuestros jóvenes en la escuela, ¿sí?, a través de la educación sexual integral. ¿Quiénes van a la escuela de los que están acá? Levanten, secundaria y primaria, vamos, levanten la mano. Algunos están allá, bien. ¿Quiénes somos padres que tenemos chicos en la escuela? Hay más manos ya, ¿no? Secundaria también. Bien. ¿Quiénes son docentes? Creo que no hay ninguno acá, ¿no? Pero esposos de docentes, ahí llegó justo Dani. ¿Quiénes son esposos de docentes? Bien, ¿quiénes son maestros de escuela dominical o de líderes de preadolescentes y de adolescentes? Ya vamos incorporando. Cada uno de nosotros va a tener que ir entendiendo de qué se trata esto de la ideología de género, porque nuestros niños están siendo bombardeados en la escuela con la educación sexual integral. Y de eso quiero que hablemos en esta noche, que entendamos, ¿sí?, que nuestros chicos en la escuela, desde el nivel inicial hasta el secundario, están siendo bombardeados por esta ideología perniciosa. Existe un programa nacional de educación sexual integral creado por ley, ¿sí?, y ahora lo vamos a tratar de desglosar un poquito, y quizás sea un poquito pesada la charla. Vamos a tratar de intercambiar con ustedes algún concepto, porque tenemos que entender
qué es lo que está pasando dentro de nuestras aulas. Hoy ya no es tan importante el contenido de matemática, lengua, geografía, ya no es tan importante como lo que más importa en la escuela es enseñar la tolerancia, ¿sí? La tolerancia en todos los niveles, y vamos a hablar un poquito acerca de esto, de qué quiere decir esto de tolerancia, y lo vamos a ver más adelante también. Bien, existe entonces un Programa Nacional de Educación Sexual Integral que es una política de Estado, a ver si lo entendemos, una política de Estado, esto no se discute, ¿sí? Todas las escuelas privadas, públicas, de ámbito municipal, provincial o nacional, desde nivel inicial hasta nivel secundario, tienen la obligación de enseñar educación sexual integral. ¿Estamos? Bien. Y hay un concepto que yo quiero traerlo aquí porque lo voy a traer ahora, quizás lo vamos a desarrollar un poquitito más adelante, que dice que el consenso y la atención a la diversidad son ejes estratégicos. Vamos a ver los ejes ahora, para promover la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. La construcción de esos consensos, dice, será una tarea compleja, no exenta de tensiones, y escuchen bien, porque si bien la normativa establece el derecho fundamental de las familias en lo que respecta a la educación de sus hijos e hijas, ¿entienden, no? O sea, nosotros somos responsables ante la escuela. Si bien la ley reconoce que nosotros somos responsables y tenemos el derecho de educar a nuestros hijos conforme a sus propios valores y creencias, la escuela debe hacer cumplir el derecho a una educación sexual integral para todos y todas los estudiantes, algo que también fija la ley. ¿Qué les dice eso? Vamos a reconocer a los papás el derecho que tienen de educar a sus hijos, pero nosotros tenemos la obligación legal de educar en educación sexual integral a los chicos. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? O sea, ustedes háganlo, pero nosotros también lo vamos a hacer. Y si es necesario, vamos a revertir la enseñanza que ustedes dieron en sus hogares. ¿Qué pasó en los años 60? Acá el único, podríamos hablar, David y Alberto, nosotros los más grandecitos, nacimos ya en la década del 60 para adelante. ¿Qué pasó en el mundo occidental en la década del 60? Ocurrió algo que socialmente se conoce como la revolución sexual, la libertad sexual. Los años 60. Y se extendió por todos los países. Esto comienza fundamentalmente en Estados Unidos y tiene que ver con tres cosas fundamentalmente. Uno, con la píldora anticonceptiva. Cuando se inventa la píldora anticonceptiva, que hace exactamente unos 70 años creo en este momento, cuando se inventa la píldora anticonceptiva, fue la solución para muchas mujeres que no tenían relaciones sexuales por miedo a embarazarse. La píldora anticonceptiva en la mitad, en los años 60, hizo un vuelco en el comportamiento social, junto con el movimiento hippie. El movimiento hippie, sí que fue tan importante en los años 60 en Estados Unidos, hizo que la combinación de esas cosas, más el secularismo, o sea, el abandono de lo religioso en los aspectos sociales de la sociedad, en los aspectos, digamos, importantes de la sociedad, hizo que ocurriera una explosión sexual, una liberación sexual que todavía continúa, por supuesto, ya es absolutamente normal. ¿Y qué es lo que normalizó esto? Esto normalizó, primero, un desafío a la moralidad que hasta ese entonces casi victoriana existía en la sociedad, ¿no? Un desafío. Soy libre. Igualdad de sexos, ahí comienza el feminismo juntamente, digamos, a desarrollarse. Aparecen las protestas sociales, el responder a lo que la sociedad le estaba diciendo por las masas, ¿sí?
la aceptación de todo tipo de relaciones sexuales a partir de ese momento, la normalización de la homosexualidad y de cualquier otra forma de relación sexual, y aparecieron las parejas de hecho, o sea, nos juntamos. Ahí empezó la cosa, nos juntamos y vemos y probamos, porque lo que hasta hace, yo me acuerdo, 50 años atrás, 40 años atrás, era muy raro ver a una pareja juntada en la Argentina. Hoy es muy raro ver a una pareja casada, ¿sí? Hijos extramatrimoniales, matrimonio homosexual, nuevos tipos de familia, todo esto surge a partir de esta explosión sexual que ocurrió en los años 60. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias las conocemos: embarazos no deseados, embarazos adolescentes, abortos, que primero eran clandestinos y luego cuando se legalizaron, ¿sí? Se abrían clínicas de abortos y se mataron millones y millones de embriones, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual, reaparición de enfermedades de transmisión sexual que con los antibióticos habían desaparecido, como la sífilis. Hoy hay formas graves de sífilis de nuevo, ¿sí? Y los divorcios, porque todo este libertinaje o todo este tome y traiga, digamos, hace que las personas intercambien mucho más fácilmente y ya no haya este problema de la fidelidad, ¿eh? No es necesario mantener una fidelidad en el matrimonio. Y por supuesto también las violencias de origen sexual, los crímenes sexuales y todo lo que nosotros ya conocemos. Hay un axioma que se utiliza en la medicina, que es que si haces un mal diagnóstico vas a hacer un mal tratamiento, ¿no? Si el mecánico no hace un buen diagnóstico de lo que le pasa a tu auto, va a hacerte perder plata y no te lo va a arreglar, ¿no? Si el albañil no se da cuenta dónde está el problema del techo, te va a hacer perder plata y no te lo va a arreglar. Si haces un mal diagnóstico, vas a tener un mal tratamiento. Cuando la sociedad empieza a ver todas estas consecuencias, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dónde está el problema? El problema es que no hay suficiente educación de la población. No hay suficiente educación. No hay conocimiento. Entonces vamos a hacer dos grandes cosas. Una, vamos a hacer una agresiva campaña de educación para todos y por otro lado vamos a distribuir anticonceptivos para todos. ¿Sí? Eso es lo que dijo la sociedad que hay que hacer. Eso es lo que están haciendo los planes de los servicios de salud de todo el mundo. Y detrás de esto está la Organización Mundial de la Salud, detrás de todo esto está UNICEF. Hay organizaciones internacionales que promueven el aborto, lo vamos a ver, ¿sí? Que promueven la anticoncepción a nuestros adolescentes, ¿sí? Porque es una manera de que ellos se cuiden y que no se enfermen y que no queden embarazados, cuando el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es esa explosión sexual que todo el mundo facilitó y que ocurrió en nuestra sociedad y como consecuencia de ello ocurrió todo lo que ocurrió. Entonces, aquí viene la necesidad de una campaña agresiva de educación a nuestros niños. Y entonces allí comienza el tema de ESI en las escuelas. Porque nuestros niños comienzan su educación y su identidad sexual desde que nacen. Y el lugar formativo inicial de la identidad sexual es el hogar. Porque los padres, ¿qué es lo primero que se le pregunta a una embarazada cuando sabe que está con la pancita? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Nena o nene? ¿Qué le preguntamos? ¿Nena, nene, todo lo demás? No, ¿nena o nene? Los padres reciben un varón o una mujer. Tiene genitales de varón, dice varón, tiene genitales de mujer, es mujer. Y en base a eso y en base a ciertos patrones aprendidos de la sociedad, van construyendo junto con el niño la identidad sexual de ese niño.
Es cierto, le compramos ropita celeste, le compramos ropita rosada, le compramos una pelota, le compramos una muñeca, lo llamamos Pedro, lo llamamos Micaela, ¿sí? ¿No vamos? Y vamos construyendo junto con ellos. Y el niño, a medida que entiende, va entendiendo que es nene o que es nena, y va incorporándolo, va generando su propia identidad sexual. Ahora, eso parece que hoy es un delito. Hoy parece que eso es un problema. Que nosotros le hayamos hecho a nuestros hijos varones es un delito. Que los padres eduquen a sus hijos enseñándoles a ser varones o nenas, parece que es un problema, ¿sí? Entonces la educación sexual tiene que comenzar muy temprano. Y muchos padres que están tan desorientados con sus preguntas y con su falta de conocimiento, también hay que guiarlos para que enseñen. Por eso la educación sexual integral incluye materiales para los niños, materiales para los docentes, materiales para los supervisores de los docentes, materiales para padres, ¿sí? Porque lo importante es que el niño sea bien educado y que no tenga esos sesgos, ¿sí?, que le suelen poner los papás, ¿no?, guiándolos o educándolos de acuerdo a sus creencias. Aunque la ley dice que nosotros tenemos el derecho a criar a nuestros hijos en base a nuestras creencias, siempre y cuando no entren en conflicto con la ESI. ¿No? ¿Qué es educación sexual? ¿Qué les parece a ustedes que es? Yo hoy voy a hacer preguntas, vamos. ¿Qué es educación sexual? ¿Eh? Bien, enseñar entonces a los niños acerca del conocimiento de su cuerpo, acerca de su identidad sexual y acerca del uso, dice Matías, de su sexualidad. Además, bien, una formación que se realiza en el hogar o se debería realizar en el hogar, donde el papá o la mamá le explica a su hijo en forma gradual, ¿sí?, de acuerdo al entendimiento y a la forma en que va preguntando, le va explicando acerca de la sexualidad. ¿Quién de nosotros la tuvo? ¿Todos? Bien, yo tampoco. En la familia o en la escuela muchos la tuvieron y muchos no la tuvimos. ¿Y cómo aprendimos? En la calle. ¿Eh? Mal, muchas veces traumáticamente, ¿sí? Es cierto eso. No nos preocupábamos mucho por la educación sexual de nuestros hijos. Mis padres jamás me hablaron a mí, ¿sí?, de educación sexual. ¿Quién de nosotros la dio? Bien, muy bien. ¿Se enseñó alguna vez en la iglesia? Sí, en grupos de jóvenes lo hemos dado, ¿sí?, y en adolescentes también lo hemos dado, y en pre también. Bien. Bien. Es cierto que no forma parte de una currícula de la iglesia, pero en los grupos de jóvenes y adolescentes últimamente estamos tratando, sí, los líderes, de meter un poco conocimiento de esto también, de acuerdo a la edad de cada uno, sin despertar demasiado cosas, hablando con altura para que el chico también entienda. ¿Por qué se llamará integral? Educación sexual integral. Aspectos. Diferentes aspectos. Bien, se llama integral porque dice no es solo biología, porque a ellos les conviene que no sea solo biología. Y está bien, no es solo biología. Hay aspectos emocionales, hay aspectos psicológicos, hay aspectos sociales, hay aspectos familiares, hay aspectos éticos de la
educación sexual. Y está bien que se llame integral. Vamos a tratar de desmenuzar lo que está bien y lo que está mal. Digamos, debería ser integral y no solamente biológica. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Y cómo debería ser? Algo decía Marcelo. Debe ser progresivo, debe ser de acuerdo al niño, y está también establecido así dentro del Programa Nacional de Educación Sexual, que comienzan con conociendo tu cuerpo, conociendo sus emociones, y luego siguen. El problema es la cantidad de contenidos que se dan y que se naturalizan a través de la ley. Pero los papás deberíamos ir respondiendo preguntas de nuestros hijos. Deberíamos estar preparados. Hay un cuento, no lo voy a contar, alguna vez lo conté a algunos, pero el papá o la mamá tiene que estar preparado para responder preguntas, ¿sí? Porque los chicos van a venir con preguntas, y mucho más cuando pasa todo esto en la escuela. ¿Y quién debería llevar a cabo la educación sexual de nuestros hijos? Papá y mamá. Papá y mamá. Alberto dice a los varones el papá, a las mujeres la mamá. Puede ser que no haya papá o que no haya mamá, no importa, pero deberían ser ellos los responsables directos, los primeros que deberían. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Tiene intimidad con el chico. ¿Qué más? Encargados de crianza. ¿Qué más? Los chicos tienen más confianza en los padres, al menos cuando son chiquitos. Después ni te cuento. Bien, la impronta que el padre le transmite al hijo, porque aparte lo hace con valores, los valores familiares. ¿Sí? Nosotros no podemos descargar la educación en la escuela tiene que ser complementaria, porque nosotros vamos a educar con valores, y los valores son valores que nosotros vamos a buscar en la Biblia, ¿sí? Y si lo educa la escuela, tiene que ser bajo la tutela de los padres. Nosotros no podemos dejar, ¿sí?, que ellos reciban la educación y no participar. Vamos a hablar un poquito de eso también. Bien, ¿qué tipos de derechos están involucrados en la ley? La ley es la ley 26.150, que está promulgada en el año 2004, si no mal me equivoco, 2004-2006, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Estos reconocen dos derechos que son absolutos para los chicos, que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Qué son los derechos sexuales de un niño o de un joven? Es la capacidad que él tiene de decidir cómo va a disfrutar de su vida sexual en forma libre y responsable. Eso de responsable lo podríamos poner entre comillas, porque habría que ver cuánta responsabilidad puede tener un chico de 13 o 14 años que está teniendo relaciones sexuales y sin valores en su vida. ¿Sí? Entonces, derechos sexuales es la libertad que tiene un niño o un joven de disfrutar de una vida sexual libre, elegida, satisfactoria, sin violencia ni riesgos. Estamos, ¿no? Derecho sexual. ¿Qué es un derecho reproductivo? Es la posibilidad de decidir que tiene la persona en forma autónoma y sin discriminación si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre uno y otro, ¿sí? Y entonces debe tener toda la suficiente información para tomar decisiones en forma correcta. Estos derechos, tanto sexuales como reproductivos, son reconocidos, ¿sí?, como parte de los derechos humanos. Todos tenemos estos. Y la ley 26.150 los va a reconocer para los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Están? Con limitaciones de acuerdo a la edad
pero para todos ellos. Esta ley elabora contenido de capacitación para docentes, para familias y para estudiantes, y desarrolla acciones de acompañamiento, generando jurisdicciones provinciales, y acompañan a los referentes jurisdiccionales, y ellos a su vez distribuyen el conocimiento en... espera que me faltó una. Ahí está. Bien. ¿De qué trata? Es medio pesadito esto, pero ¿de qué trata la Ley de Educación Sexual Integral? 5 ejes. Y yo quiero que los veamos porque en sí los ejes no son malos, pero el asunto es cómo lo van a transmitir y qué implica cada uno. Primero, hablamos de derechos. Derechos. Tanto los niños como los adolescentes son sujetos de derechos. Sujetos de derecho. Entonces los padres abstenerse. Acá hay un peligro ya. Un niño o niña de 14 años puede sacar un turno para consejería en anticoncepción, sin los padres. Digamos, va una niña de 14 años al consultorio y vos no le tenés que decir, ¿viniste con tu mamá? O no, vengo a que me explique cómo cuidarme. Y el médico, chito la boca, no tiene que hacer nada más que explicarle como si fuera una mujer adulta, ¿sí? Los padres no pueden intervenir en esto, sino que tienen que garantizar que su niño o niña reciba toda la información. Esta ley, o esto también aquí se genera el 102, el famoso 102 con que a veces nuestros hijos nos amenazan. Mirá que llamo el 102. Nunca se lo dijeron a ustedes. Bueno, llamo al 102, dicen los chicos. Ellos lo saben bien. ¿Por qué? Porque el 102 es el teléfono para hacer denuncias cuando alguno de los derechos de los niños son violentados, no importa quién sea, ya sabe ahí, no tenemos que avivar chicos, avivados, no, pero vos le cortás el teléfono, vos decís, si llamás 102, no hay más teléfono. Bien, entonces los adultos y el Estado lo único que pueden hacer es garantizar esos derechos. Como papás, tenemos que garantizar que ese derecho se cumpla y no vulnerar esa necesidad de aconsejamiento que tiene nuestra hija o nuestro hijo. ¿Qué pasa en la escuela? En la escuela hay que escuchar la opinión de los chicos. Ahora es todo democrático en las escuelas, ¿sí? Porque el eje de las escuelas pasó a ser el chico. El chico es un sujeto de derecho. ¿Sí? Asambleas, representantes de los alumnos, ¿no? Todo eso pasa en las escuelas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño hoy es un sujeto de derecho. Y el derecho a la ESI, a la educación sexual integral, es uno de los derechos que el niño tiene. Por lo tanto, la escuela y los padres tienen que garantizar que el chico sea formado convenientemente en educación sexual integral. Estamos en todos sus aspectos, biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, todos ellos. Primer aspecto de la ley, primer punto de la ley, primer eje temático de la ley. ¿Alguien quiere decir algo de este eje? ¿Sí? Algo que se les ocurra ahora, no necesariamente muchos de ustedes están entrando en conocimiento de esto quizás. ¿Sí? Exacto. Tommy, para los que están en Zoom, dice, no sé si queremos, que el problema no está en que el niño sea un sujeto de derecho, sino en qué derechos se le reconocen. Igualmente, va a depender de la edad del niño esto de cuánto derecho se le reconoce. Pero que un chico de 14 años ya pueda decidir sobre su sexualidad, me parece todavía
si bien es cierto que lo puede hacer porque física o biológicamente lo puede hacer, no está preparado ¿sí? psicológicamente para las consecuencias. La edad de la rebeldía, dice Alberto. Sí, señor. Que todo esto es rebeldía, todo esto, vieron el movimiento social, lo que pasa ahora el feminismo, todo es levantarse contra la voluntad de Dios, en definitiva, ¿no? Pero es cierto. La segunda cosa que trata esta ley es sobre esto que venimos hablando, género, ideología de género, ¿sí? Marcada a fuego, ideología de género, de construir lo que la sociedad y la familia clasificó, digamos, identificó, en forma binaria, nene, nena, varón, mujer. No, eso no puede ser así. Hay que deconstruirlo, hay que volver a construirlo. Deconstruir o utilizar un nuevo lenguaje, el lenguaje con la E o con la X. ¿Cómo se llama? El lenguaje inclusivo, para todes. ¿No? Y ya no alcanza a decir todos, ahora es todos y todas. Pero como decía Seba el otro día, todos incluye a todas. No, pero tenemos que identificar al todos y todas o el todes porque no son binarios. Hay personas que no se consideran a sí mismos hombre o mujer. ¿Sí? Porque esto, como lo veíamos la vez pasada, hay que ser respetuoso. Entonces el lenguaje hay que deconstruirlo también, hay que volver a utilizar palabras nuevas. Y ojo, me gustó mucho lo que dijo Seba el otro día, que hay Biblias que cambian palabras que pueden dar lugar a estas personas a utilizarlas en contra de una doctrina. Así que se repiensa la masculinidad, la femineidad, el hombre más femenino, la mujer más agresiva, ¿sí? Se quitan los estereotipos sociales de género, no, basta de, ahora juguemos a juegos que sean neutros. Se quitan los baños para varones y mujeres en los colegios secundarios. Ahora los baños son mixtos. Te metes ahí, si hay lugar, entrar, y si no hay lugar, te va al otro, ¿no? Eso es una de las propuestas que hay para las escuelas. Se repiensa los estereotipos, las cuestiones de poder que están detrás de los deportes. ¿Cómo vieron que ahora tenemos fútbol femenino? Antes el fútbol era muy raro ver a una chica jugando al fútbol. ¿Cómo le decíamos a una chica jugar al fútbol? Machona le decíamos, ¿no? Uy, hoy te meten preso. ¿Por qué? Porque las chicas, y tienen derecho, yo no voy en contra de eso, pero se está quitando todo lo que hacía esa diferencia entre hombre y mujer. Falta que sean los equipos de fútbol mixtos, nada más que eso, que ya debe haber alguno por ahí, ¿no? Vamos a dar una idea a nuestra sociedad. Por lo tanto, se trata de repensar y volver a definir, reflexionar, cuestionar todo lo que la sociedad construyó durante tantos años, ahora resulta que no sirve y tenemos que volver a pensar en eso. El Día del Niño y ahora el Día de la Infancia o el Día de la Niñez. De las infancias, bueno, exacto. Sí, todo va cambiando. Todo va cambiando porque tenemos que ir tratando de suavizar esas diferencias hasta hacerlas lo más nula posible. ¿Sí? Lamentablemente nosotros vamos incorporando también esos cambios. Por eso tenemos que estar atentos a estas cosas. ¿Sí? Tenemos que estar atentos a ello. La tercera cosa, no solamente hablan de derechos de género, también de diversidad. Y la diversidad trata sobre las diferencias que hay entre las personas y asumimos que todos somos diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Y que somos únicos, ¿sí o no? No hay otro como yo, no hay otro como vos. Somos únicos y eso es real. Dios nos ha creado diferentes, únicos, especiales, con cosas buenas y con cosas malas. ¿Sí? Algunos más lindos, otros más feos, algunos con mayores habilidades, otros con mayores
defectos, pero todos somos distintos. Y al interactuar en la diversidad, si todos aprendemos y todos mejoramos, porque tu experiencia me ayuda y la mía te ayuda, y la de él nos ayuda, y vamos aprendiendo uno de otro. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Todo bien hasta ahí porque nosotros estamos de acuerdo con eso. La iglesia es una iglesia diversa. Hay diferentes dones, hay diferentes hermanos, somos de distintas lenguas, pueblos, orígenes, ¿sí? Pero todos somos un cuerpo. Y ahí está la diferencia. Ellos hablan de 7.000 millones de sexualidades en el mundo. Porque cada uno es una sexualidad diferente. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es solo biológico. Es emocional, es psicológico, es social, es ético. Y entonces la diversidad de pronto adquiere otro panorama, adquiere otra visualización, ¿sí? ¿Qué es lo que implica la diversidad sexual? Identidad de género y orientación sexual. Identidad de género, vos podés ser lo que quieras, ¿sí? Hombre, mujer, trans. Mira, hay muchos géneros, hay más de 100 géneros, ¿sí? No los traje acá, pero hay en Estados Unidos, en Nueva York reconocen 31 géneros. Y ojo con llamar a una persona en Estados Unidos por un género diferente al que ella se autopercibe. Los juicios son de 6 cifras en dólares, ¿sí? Nadie puede decirle a una persona que se autopercibe hombre siendo mujer, nadie le puede decir sos una mujer, porque el juicio es terrible. Y hay más de 30 géneros solamente reconocidos por el municipio, no sé cómo, de Los Ángeles. Y hay más de 100 posibilidades diferentes de género. Así que si vos creías que era hombre o mujer, andá enterándote que hay mucho más, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Nuestros niños les van a enseñar que vos podés ser lo que vos quieras. Dentro de una amplia gama, el tiempo que te guste, vos podés ser esto, ¿sí? Heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, eso es orientación sexual. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo te identificás con otra persona? ¿Tá? Nuestros niños hablan de diversidad, pero no es lo mismo que decimos nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de diversidad. Ellos están hablando de diversidad sexual, de orientación y de identidad de género. Buscando eliminar la homofobia. ¿Qué es la homofobia? Fobia, ¿qué significa? Rechazo. ¿Rechazo a qué? Homofobia, al homosexual. Varón. Lesbofobia al homosexual mujer. Transfobia al trans, aquel que dice yo soy, ¿sí?, transexual. Ojo que esto que estoy haciendo yo en este momento puede ser considerado un mensaje de odio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estar de acuerdo con lo que ellos hacen, cuando hablemos de tolerancia, no estar de acuerdo con lo que ellos hacen, no estar de acuerdo con ellos. Nosotros tratamos de diferenciar, nosotros decimos, nosotros amamos al pecador, pero no convalidamos su pecado, ¿verdad? ¿Sí o no? Decimos eso. Nosotros decimos eso. Viene aquí una persona homosexual, ¿le vamos a recibir? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero no aprueba su pecado. Ahora ellos dicen que si sos, eso es ser intolerante. Porque si vos me amás a mí, tenés que reconocer que lo que yo hago está bien. Bien, vamos un poquito más rápido. El cuarto punto de la ley habla de la afectividad, cómo se manejan los afectos, las emociones, los valores, la amistad, el amor y las relaciones sexoafectivas. O sea, se da por sentado que los chicos van a tener relaciones sexoafectivas, ¿sí? Se reflexiona sobre el diálogo, cómo mantener el afecto y respetar
la distancia si la persona dice no. ¿Vieron que dice no es no? ¿No? ¿Qué quiere decir no es no? Yo quiero tener relaciones con vos, vos me decís no, listo, yo me tengo que separar, voy para otro lado. Pero la relación existe, se da por sentado que va a existir eso. ¿Está? El quinto punto, cuidado del cuerpo y la salud. ¿Está mal? No, está perfecto. Lo que pasa es que acá metemos todo lo que son los anticonceptivos. Damos por sentado de que va a haber relaciones sexuales. Nunca se le va a decir a un chico abstinencia porque Dios así lo dice, ¿verdad? Eso es anticuado. La explosión sexual hizo que todo el mundo con todo, pero cuidémonos. No a las relaciones sexuales sin preservativos, y en el caso de que quede embarazada, ¿qué tenemos ahora? La IVE. ¿Qué es la IVE? Interrupción voluntaria del embarazo. Es legal en nuestro país hasta la semana 14 de embarazo. Pero después de la semana 14, simplemente con decir que por tu embarazo se afecta tu salud integral, y ahí está la trampita, podés recurrir a la ILE. ¿Qué es la ILE? La interrupción legal del embarazo. Y los directores de hospitales tienen que garantizar que al menor tiempo posible, una vez realizada la consulta, se realice la interrupción del embarazo, y ahí no hay fecha. Ahí no hay fecha. Entonces una mujer que diga, yo por el embarazo tengo 16 semanas o 20 semanas de embarazo, pero por mi embarazo se me afecta psicológicamente la vida y no duermo a la noche y estoy nerviosa, puede interrumpir su embarazo en forma legal, y todos los instrumentos del sistema de salud están a disposición para que lo haga sin ningún problema. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces al chico se le enseña qué es un preservativo, cómo usarlo, métodos anticonceptivos hormonales, pastillas, inyectables, los dispositivos implantables, la pastilla del día después, y también IVE e ILE en nuestras escuelas. ¿Sí? Eso es lo que ellos están recibiendo todos los años de educación formal. O sea, los ejes son buenos, no son malos. ¿Quién no quiere que el chico cuide su cuerpo? ¿Qué papá no piensa que es bueno manejar el tema de la afectividad o el tema del cuidado y de la distancia con otra persona? Por supuesto, el problema está en los contenidos y en la forma en que se lo transmiten a nuestros hijos. ¿Sí? Los ejes son válidos, son importantes, pero debemos revisar cuidadosamente el contenido para preservar la mente sana de nuestros niños. ¿Sí? Porque enmascarado detrás de esta propuesta de respeto, de interculturalidad e inclusión, están los lineamientos de la ideología de género. ¿Sí? ¿Qué más quieren hacer en la escuela? Garantizar que todo el mundo la reciba, la ESI, y están en contra de las escuelas privadas evangélicas o confesionales, no necesariamente evangélicas, porque la ley en sí permite modificar algunas cosas. Entonces las escuelas pueden adaptar el contenido, pero si fuera posible poner una bomba a las escuelas evangélicas a la par de las iglesias, lo harían. ¿Sí? Entonces, fomentar las clases mixtas de educación física. ¿Vieron que educación física los varones van por un lado y las mujeres van por otra? Normalmente era así, no sé si sigue siendo así. ¿Sí? Bueno, quieren que estén todos juntitos porque hay que tratar de que se críen juntos. Implementar los baños no binarios en todos los colegios de educación secundaria. Capacitar a los docentes en ESI. Otorgar en las escuelas métodos anticonceptivos, preservativos, que haya dispensas de preservativos en los baños y en todos lados dentro de la escuela, y que dentro de los trabajadores de las escuelas haya un cupo de trabajadores trans. Así los chicos no solamente reciben, así por información, sino que lo ven presente todos los días en nuestras escuelas. ¿Cómo?
Pero esto es lo que se propugna, ¿tá? Hacia eso van. Por supuesto que hay escuelas que no lo van a poder lograr, pero nuestros niños, ¿sí?, están siendo bombardeados. Y con esto de la tolerancia. Miren, la tolerancia la vamos a ver más adelante. Para nosotros tolerancia es respetar lo que otro piensa sin compartirlo. Pero ellos lo que dicen, que si vos compartís lo que ellos dicen, o sea, si vos respetás lo que ellos dicen, tenés que aceptarlo. Que su verdad es tan importante como la tuya. Que no hay una verdad superior a la otra, porque es tu verdad y esta es mi verdad. Y que vos no tenés ningún derecho a inculcarme tu verdad a mí porque estás haciendo lo que hicieron los colonizadores cuando vinieron a América. ¿Sí? Hicieron desastres, ¿cierto? Pero tampoco vamos a poder evangelizar, porque ahí le estamos transmitiendo a otro nuestra fe. Quiere decir que la fe de él es menos importante que la nuestra es más importante que la de ellos. Por lo tanto, lo de la tolerancia se termina cuando vos decís yo soy cristiano. Cuando decís esto está mal. ¿O no, Nacho? ¿No pasó algo de eso en la escuela? ¿Con una maestra? Que él fue capaz de decir el lenguaje inclusivo está mal. ¿Y la maestra qué te dijo? Que ella está suficientemente informada. El lenguaje inclusivo está bien. 12 años. Ojalá todos, 12 años, aprendamos. La sacan, hay que deconstruir el lenguaje, hay que inventar algo nuevo. Bien. ¿Quién? El Estado los informa. Pero por eso te digo, es el Estado el que garantiza la información. ¿Por qué? Porque tiene que educar niños y a padres y a docentes. Entonces, rápidamente te bajan la información y si vos la lees así desprevenido, nosotros porque tenemos una cosmovisión distinta y entendemos a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere decir. Pero si no, entra lo de la ESI. Bien, termino. Vienen por nuestros niños. Eso es lo que yo quiero que sepamos. ¿Qué podemos hacer como papá? ¿Qué podemos hacer como líderes? Comprometernos primero con la educación de nuestros hijos. Hay una ley que es la 26.106, artículo 128, que reconoce los derechos de los padres, ¿sí? Derechos y deberes de los padres. Esos derechos y deberes dice que los papás son reconocidos como los agentes naturales y primarios de la educación de los hijos. Los papás, y tienen derecho a participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras. No dejemos la educación de nuestros hijos en manos de la escuela. Si nosotros tenemos derechos como papás a involucrarnos en la currícula que le están dando a nuestros hijos. Y el día que hay un taller de ESI, que toda la escuela, porque eso son actividades especiales, ese día no mandes a tu hijo a la escuela. Y cuando haya reuniones de padres, que te sepan, sí, también, que no estás de acuerdo, o cuando tengas la reunión con la directora, que sepan que no estás de acuerdo, que a tu hijo se le enseñe ESI, y que hay una ley que te reconoce, que te ampara y que te reconoce como el responsable primario de la educación de tu hijo. ¿Sí? En segundo lugar, interiorizarnos en lo que están recibiendo nuestros hijos, ver su cuaderno, ver
meternos dentro de la escuela de nuestros hijos. En tercer lugar, conocer la verdad. ¿Cuál es la mejor forma de distinguir la mentira? Es conociendo la verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que estudiar la verdad, tenemos que saber qué es lo que están enseñando y buscar la verdad. Y asumir esa verdad en casa. En casa nosotros tenemos también que educar a nuestros hijos y tratar de revertir lo que ellos van a recibir en la escuela. Y generar y mantener espacios de diálogo con nuestros hijos para que ellos puedan contarnos, que no sientan rechazo y que nosotros podamos también involucrarnos en lo que ellos sienten. ¿Sí? Termino. ¿Qué pasa en la iglesia? 1 Timoteo 3:15. El apóstol le dice a Timoteo para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que dice que es columna y baluarte de la verdad. Todo esto es mentira, ¿sí? Nosotros somos la iglesia, columna, y la columna era un palo donde se pegaban los edictos, y todo el mundo iba ahí a mirar. Era como el transparente en la universidad, era como el cartel luminoso para que todos lo lean. Allí estaba la columna. Cuando alguien tenía que difundir algo, lo clavaba en la columna. Y nosotros tenemos una responsabilidad con la verdad. Y también el baluarte. El baluarte quiere decir el bastión. Somos la defensa de la verdad. Somos la última defensa de la verdad en este mundo. Cuando la iglesia sea arrebatada, la verdad va a desaparecer. Van a creer la mentira. Hoy la iglesia evangélica, vamos a decir así, o la iglesia bíblica es el último escollo que tiene Satanás, ¿sí?, para difundir esta mentira en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad hacia la verdad, conociéndola, y con la verdad defendiéndola y publicándola. La próxima, si Dios quiere, vamos a estar viendo sexualidad desde el punto de vista bíblico. Vamos a tratar de ver qué es lo que hay en nuestra Biblia acerca de la sexualidad, aprender por qué somos seres sexuados y tratar de desenmascarar, junto con lo que ya dio Seba, esto de la ideología de género y de la mentira, de la gran mentira que no es nueva. Esta la misma mentira de Génesis capítulo 3, es la misma, que es lo que le prometió Satanás a Eva: seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que nuestra sociedad está. La picadura de serpiente está vigente en nuestra sociedad. No es nuevo. El hombre quiere ser Dios, manejar su destino, hacer las cosas de su voluntad.